Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a su canal Aleli Astral y los invito a suscribirse ya mismo y activar la campanita para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. También, si quieres saber cómo ganar una lectura privada que se sortea cada semana en nuestro canal, te invito a ver el video completo y así conocer los requisitos para participar en el sorteo. De paso te cuento que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual podrás preguntar todo lo que desees sobre esa personita especial, el trabajo, lo que desees. Y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Quiero contarte además que hoy, con muchísimo, pero muchísimo amor para ti, mi querido amigo Acuario, hemos preparado una lectura general. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido, y si el día de hoy no resuena contigo puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Recuerda siempre escuchar esta lectura y tu ascendente, porque si no tu lectura queda a medias. Si no conoces el tuyo, en el primer comentario te dejé un video hecho con mucho amor para que tú mismo lo calcules. No me dejes fechas en el video, porque si no sabré que tú no viste el video completo. Bueno, recuerda, este es un mensaje general, luego pasamos al amor y luego a la economía. Si tienes una petición especial de oración, hazla ya mismo en los comentarios y con todo el amor del mundo oraré por ti. Te dice: la serenidad es tu fortaleza. Es tiempo de pensar con calma todas y cada una de las decisiones que estás tomando durante estos días. No te dejes provocar, no cedas ante personas que quizá lo único que desean ver es que te vaya mal. Sí, por favor no cedas, por favor medita las cosas. Tú eres un signo que se caracteriza por saber fluir en medio de las circunstancias. Así que no te prestes, digamos, para situaciones en las cuales definitivamente podrías terminar perdiendo, podrías salir lastimado, ¿listo? Eso fundamental en estos días. Me dice: el universo te va a dar una victoria a través de personas especiales, pero recuerda que la serenidad es tu fortaleza. Toma esa victoria y escribe ya mismo en los comentarios: hecho está. Por otro lado, te dice: el cielo te da el poder de sanar. Mira qué promesa tan bonita. De verdad, escribe: gracias universo, hecho está, lo que tú quieras en los comentarios para que te apropies de esa promesa, porque yo siento que llega sanación no solamente para ti, sino para una personita especial muy importante en tu vida. Por otro lado, te dice: en los viajes te encontrarás. No sé qué viaje estés pensando realizar, si es una mudanza de ciudad, si es definitivo, si es algo cerca, pero lo que sí es que hay un viaje que significará tener otra perspectiva, ¿sí? De una situación o en general de la vida. Así que haz ese viaje, haz esa mudanza, así sea corto, así sea cerquita. Vamos a ver ahora. Estas son iniciales de personas con las cuales estos días podrían estar pasando cosas importantes en el plano de lo amoroso. Tenemos la letra O, la letra D, la Z, la letra G y la C. ¿Ok? Puede ser encuentros, llamadas, ruptura de contacto cero, un mensaje a través de esta lectura. Recuerda que si la inicial no está, no importa, porque lo importante es que estamos en tu signo solar. Y te invito ya mismo a suscribirte y activar la campanita. Quiero decirte que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a él o a ella. Comenzamos, vamos a barajar muy bien estas cartas. Ok. Vamos a ver qué iniciales, perdón, vamos a ver qué mensaje hay para todos aquellos amigos de Acuario que se encuentran solteros, que no salen con nadie, que no sienten nada por nadie en esta primera parte del amor. Bueno, veo que llega una persona muy probablemente de signo Cáncer, sí, a la vida de ustedes. Y es una persona que llega así, de un momento a otro, en el momento más inesperado.
Saben, a veces cuando aparecen este tipo de personitas buenas, justo en un momento que no la estamos pasando tan bien, uno como que se la piensa dos veces para ver si, pues si se anima a tener algo o no. Me dice, vete despacio con esta nueva personita. Siento que quizá él o ella también vienen o acaban de salir recientemente como de una relación bastante compleja, bastante frustrante, bastante tóxica. Entonces veo que hay dos personas que por destino van a estar juntas, pero ambos recientemente han pasado como un mal momento o aún se encuentran superando cosas de su pasado, por lo cual es muy prudente que vayan despacito. Sí, eso te dice en este momento de las cartas. Te dice déjate guiar muchísimo por tu intuición, ¿sí? Déjate guiar. Miren que tenemos la carta de la templanza y me dice no te preocupes si aún hay cosas del pasado que te duelen. Sé que no quieres volver con tu ex, pero hay cosas que aún te duelen y hay cosas que quedaron marcadas como por ejemplo la desconfianza. Déjate guiar que el tiempo te ayudará a sanar. Bueno, vamos a pasar ahora al plano de lo sentimental. Para todos aquellos que justo ahora tienen una conexión especial con alguien. Pueden estar juntos o separados o en contacto cero. Puede ser la novia, el esposo, el crush, el amante, el amante. Su ex, si es que aún siente algo usted por él o por ella de amor, ¿sí? Si no siente nada, esta lectura no es para usted, sino la anterior. Ok. Quiero que en este momento tú te concentres y en tu mente digas el nombre completo de esa persona especial. Y ahora concéntrate y en tu mente di el nombre completo de él o ella y el tuyo juntos. Ok, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se espera de ti, qué se aproxima para esta conexión, qué te aconseja el tarot al respecto. Bueno, aquí vemos Acuarios, vemos Escorpios, más Acuario, Piscis, ok, son como los signos que predominan el día de hoy. Puede ser el signo solar, el ascendente en Venus o el lunar de esa persona y les cubre esta carta, la tranquilidad. Ok, veamos realmente qué es lo que siente esta personita especial por ti. Me dice que hay alguien que tiene muchísimos celos. Aquí hay un problema de celos muy fuerte, muy marcado. Alguien que, digamos, parece ser que siente una amenaza potencial cerca. Alguien que podría quitar tu amor. Es una persona que está súper, súper celosa por ti. Alguien que pues si siente celos, lógicamente es porque siente amor o siente atracción o siente muchas cosas que no quiere perderte. Veo que los pensamientos de esta persona están transmutando, están cambiando. ¿Cómo lo percibo yo en esta lectura? Es alguien que tenía, o sea, estaba saliendo contigo. Ahora que siente que le llegó una competencia, puede ser, o puede ser que esto vaya a pasar en días venideros. Se está poniendo las pilas, despertó, dijo, necesito cambiar de estrategia, estaba muy quieto, muy dormido, muy seguro y ahora me llegó la competencia, así que tengo que aprender a actuar porque podría estar perdiendo a Acuario. Veo que es alguien que va a tomar un salto de fe, nos marca la carta del loco, aunque eso implique perder otras cosas. No sé qué sean esas otras cosas, no sé si sean amigos, familiares, bueno, en fin, lo que sea. Pero dice yo voy a correr el riesgo y voy a jugármela toda por Acuario. ¿Sí? ¿Qué espera de ti? La fortuna. Espera que si esa persona se arriesgue, tú también le correspondas. Esa persona definitivamente necesita como ver que haya reciprocidad, ¿sí? ¿Qué se viene? Se viene una etapa de muchísimo más equilibrio. Me gusta porque siento que
inicialmente Acuario en esta conexión podría haber estado entregando o dando más, pero aquí tenemos este equilibrio, esta representación de Libra, de la balanza, de la justicia, del equilibrio de las fuerzas, y esto me habla definitivamente de que gracias a que hay una rivalidad o que esta persona se siente celosa, empieza a dar más, a entregar más, y esto equilibra las cosas dentro de la relación. A ti yo te veo reinventándote como persona. A ti yo te veo dedicándote un poquito más a ti, siendo mujer, siendo hombre, siendo persona, como tú te identifiques en tu género, en tu identidad sexual, pero dedicándote más a ti. Me encanta eso porque entras en una fase en la cual te comienzas a colocar como prioridad nuevamente, y este es un cambio que va a ser largo en el tiempo. Miren que esto los cubre, gracias a esto los cubre la carta de la tranquilidad, pero ha sido un proceso que de algo negativo de los celos se terminó transmutando en algo positivo. Vemos aquí la carta del emperador dentro del primer consejo y me dice: empodérate, permite que las cosas fluyan y siéntete merecedor de la rueda de la fortuna en tu vida. No todo el tiempo te iban a tocar las cosas malas, no todo el tiempo te iban a tocar las vacas flacas, así que no te preocupes, las cosas buenas también le suceden a las personas maravillosas como tú. Vamos a ver ahora qué nos dice nuestro otro tarot al respecto. Tenemos una época de cambio. Miren la carta del ciclo, el cambio, la transmutación y el llamado a la acción. Sí, definitivamente aquí hay un ciclo que se cierra para ti y siento que empieza algo nuevo en el cual estás más poderoso, más poderosa, más seguro o segura de ti mismo. Así que me encanta eso porque eso se refleja en que haya un equilibrio en la relación. Vamos por buen camino. Vamos a ver ahora qué nos dice para el plano de lo económico y ya les cuento los premios y los requisitos para participar. Suscríbanse y activen ya mismo la campanita donde dice todas las notificaciones y así podrán estar en nuestros en vivo. Para los que están sin trabajo, dice esta carta: no se preocupen, yo he visto su angustia, su clamor, su ruego, sus lamentaciones, no crean que no. Están viviendo una prueba difícil, pero todo será para formar el carácter. Número de la suerte para ustedes el 64. Para los que tienen trabajo o un emprendimiento en este momento, veamos qué nos dice. Tiempo de trabajar en equipo, no es tiempo de trabajar a solas, es tiempo de trabajar como una comunidad para sacar adelante un proyecto, un sueño o un problema. Número de la suerte para ustedes el 63 y mire que me dice la carta de la comunión: a trabajar en paz. Bueno, eso por un lado. A ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte y bendecirte. Ya te contaré los premios y los requisitos. Primero déjame decirte que por ti podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados durante un día más, pagar cuentas médicas y veterinarias, así que te mereces un gran aplauso. Bueno, Acuario, los premios son una lectura privada que se sortea cada semana entre los que cumplen los requisitos y estar en nuestros en vivo donde respondo sus preguntas. Y los requisitos deben cumplirlos todos y son: número 1, estar suscritos; número 2, activar la campanita; número 3, darle like a este video; número 4, contarnos si en su país celebran el Día de las Velitas o ahora en diciembre; y número 5, los invitamos a seguirnos a nuestro otro canal también, Aleli Tarot, para que allá también hacemos en vivo, damos ahí respuestas gratis, mensajitos y consejos de amor. Un abrazo enorme, los llevo en mi corazón.